sentido plantea que se trata, digamos, de una clínica que, dice él, oscura. Oscura en el sentido de que desde el campo del psicoanálisis hay, en términos generales, hay poco trabajo al respecto. Y bueno, pues con mayor razón, digamos que mi gusto y mi gratitud por estar acá con ustedes para compartir algunas ideas de mi interés sobre el tema, que es un tema, digamos, que me interesa desde hace ya un par de años, y bueno, que a la distancia, ¿cómo decirlo? A la distancia, pensando en mi interés por el tema desde la orientación, desde la orientación del psicoanálisis lacaniano, digo, bueno, me queda claro que trabajo por construir, digamos, hay mucho trabajo por construir en el sentido de la clínica, en el sentido de la formación, en el sentido de las propuestas para la intervención. Entonces, bueno, les voy a contar un poco digamos, el tema que preparé para compartir con ustedes con el ánimo de dialogar y bueno, espero también como un poco con el ánimo de salir de un soliloquio con respecto al tema, entonces espero poder transmitir la idea y bueno, ya me irás en todo caso preguntando, no sé. Te decía hace un rato que preparé una especie de guión, entonces me voy a orientar con mi texto y bueno, si hubiera algo que decir, pues estoy atenta para aclarar o comentar, no sé. Bueno, entonces, digamos, planteo la idea fundamental del texto que quizá esté por demás decirla, pero bueno, me parece que es importante. La idea fundamental, digamos, del tema tiene que ver con plantear, digamos, la obesidad como una condición del cuerpo en la que está implicada la subjetividad. Es decir, como una condición del cuerpo en la que hay modos de gozar que pueden tornarse mortíferos, aunque no necesariamente mortificantes para el sujeto. Esta idea en realidad yo la tomo de Cosenza, de Domenico Cosenza, la idea que tiene que ver con, digamos, insistir en que así como la anorexia tiene un correlato que remite a la dimensión psíquica de quien la presenta, la obesidad está en la misma condición. El aspecto, digamos, problemático, el aspecto interesante es que no se reconoce en términos generales, este correlato psíquico subjetivo en la obesidad. Entonces, bueno, regreso al desarrollo del tema. Yo pretendo plantear de alguna manera un contrapunto entre la obesidad y la orientación, digamos, bajo la que suele ser concebida, que es una orientación más médico, biologicista, social incluso, y frente a esa orientación, bueno, el contrapunto sería pensar la obesidad también a la luz del psicoanálisis como una condición del cuerpo que también está atravesada por la subjetividad de quien se encuentra en una condición así. Entonces, bueno, comienzo, digamos, tratando de trazar una especie de cartografía, unas coordenadas de índole, digamos, socioestructural sobre el tema, para señalar que, bueno, bajo estas coordenadas de índole socioestructural, el tema suele ser leído como una epidemia, incluso hace un par de años se le denominó como globesidad, y antes del coronavirus se le conocía como la epidemia del siglo XXI, y bueno, bajo estas coordenadas, digamos, se ha abordado el tema, se ha abordado el tema y se ha atendido, y bueno, digamos, voy a
aludir a algunos aspectos que me parece que son importantes para tenerlo presente. Bueno, tenemos que la obesidad constituye una condición del cuerpo cuya prevalencia, digamos, se ha intensificado de manera tal que justo se considera una epidemia. La Organización Mundial de la Salud plantea que a partir de 1975 se ha triplicado su incidencia a nivel mundial. Y bueno, en el país, ¿no? En México, pues la situación no es menor con respecto a la prevalencia de la obesidad. Bueno, antes que la prevalencia de la obesidad, la situación no es menor con respecto a la prevalencia del exceso de peso en sí mismo. Si consideramos que, bueno, de acuerdo a los últimos datos de la última encuesta sobre alimentación, que fue en el 2018, sobre alimentación, plantea que casi 8 de cada 10 mexicanos se encuentran con exceso de peso y casi 4, poquito más de 3.5, tanto de adolescentes como de niños, se encuentran también en esta condición. Es decir, esto para señalar que en nuestro país el exceso de peso en sí mismo constituye una condición que se ha acrecentado de manera importante, a pesar de que desde hace poco más de 3 décadas también empezó, digamos, a tomarse registro de la incidencia de esta condición en el cuerpo. Entonces, bueno, ese como un dato, digamos, estadístico y como un dato, bueno, que en alguna medida permite trazar una coordenada socioestructural respecto a la incidencia de este fenómeno. Entonces, la OMS plantea que el exceso de peso es efecto de una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y bueno, plantea que digamos que es efecto de un desbalance energético entre las calorías consumidas y las gastadas. Y lo interesante es que plantea como consecuencia de la ingesta de una copiosa cantidad de alimentos hipercalóricos acompañada de una disminución de la actividad física. Entonces reconoce que a nivel global ha ocurrido un cambio en el patrón, digamos, alimentario de cada región como efecto de las transiciones tanto ambientales como sociales, como efecto del mismo desarrollo o progreso cultural, social, económico, en fin. Y esta serie, digamos, de cambios que han alterado, han trastocado estos patrones alimentarios, de manera que están repercutiendo en la población, plantea la OMS, son efecto de una falta de políticas públicas que regulen estos cambios de manera que protejan, digamos, a la población de, pues justo de los agravios que pueden ocasionar o de los agravios que ocasionan estos cambios. Entonces, digamos, en este sentido, la OMS reconoce el componente socioestructural como un elemento determinante en la conformación del exceso de peso, en la conformación de la epidemia propiamente. Ante este, digamos, planteamiento, bueno, pues la obesidad propiamente, más que el sobrepeso, bueno, es considerada como un problema de salud por digamos, tanto por la comorbilidad que puede ocasionar como por la mortalidad. Entonces, digamos, una primera
un primer señalamiento, la obesidad como un problema de salud por el tema de la morbilidad y la mortalidad que puede causar. Por otro lado, en nuestro país específicamente, la obesidad es considerada como una enfermedad y que puede, por supuesto, que agravarse y se reconoce, reconocer la obesidad como una enfermedad, bueno, lo plantea la Academia Nacional de Salud. Entonces, como una enfermedad que puede agravarse, y la misma academia plantea que, bueno, se trata de una enfermedad que es efecto de un cúmulo de elementos de índole genético, ambiental, cultural, social, político, pero también plantea psicológico, por supuesto. Y entonces, acá, digamos, el aspecto que a mí me interesa resaltar de la obesidad como una enfermedad es que está, digamos, a ver, que se reconoce que aunque es una condición compleja en la que intervienen una serie de elementos de índole socioestructural, se plantea que son los procesos biológicos y psicológicos los determinantes tanto en el tema de la prevención como del tratamiento. Y en ese sentido, la misma Academia Nacional de Medicina plantea que es fundamental entender y actualizar el conocimiento científico sobre las motivaciones biológicas, socioculturales y psicológicas para comer y beber, y bueno, señala la misma academia, y la relación de estas motivaciones psicológicas, biológicas y culturales para comer y beber en relación con el equilibrio de la actividad física. Dicho de otra manera, bajo esta denominación se reconoce la complejidad que entraña esta condición del cuerpo. Como parte de esta complejidad, se reconoce que hay una dimensión psicológica implicada que es necesario, digamos, comprender, que es necesario investigar para poder ubicar específicamente, bueno, cuáles son las motivaciones, digamos, que pueden llevar a una persona a comer y beber en, digamos, en exceso, de manera que puede empezar ahí a configurarse una condición engrosada del cuerpo. Sin embargo, y acá está, digamos, el aspecto, pues bueno, interesante y al mismo tiempo polémico, es que para algunos sectores también de la población, de la sociedad, la obesidad, por supuesto que no es una enfermedad, hay toda una crítica al respecto. Para algunos sectores de la población, en todo caso se trata de un problema social. Para otros sectores de la población, más que de un problema social, de un problema de salud o de una enfermedad, eh, eh, plantean que, bueno, se trata en todo caso de una condición del cuerpo que incluso, ¿cómo decirlo? A ver, de una condición del cuerpo que en todo caso ha sido por demás estigmatizada, por demás segregada, y en correspondencia con eso entonces se han creado algunos movimientos que apoyan incluso la obesidad o a favor de la obesidad, entre esos, digamos, como el Fat Power, bueno, está, digamos, a favor de la obesidad. ¿Por qué señalo esto? Bueno, porque lo que me interesa poner en tensión o poner, digamos, sobre la mesa es, por un lado, cómo tenemos un fenómeno que, insisto, es complejo, y ante ese fenómeno hay una, digamos, discordancia hasta cierto punto respecto a la forma de leerlo, a la forma de comprenderlo, y por lo tanto también hay una
discordancia respecto a las posibilidades, digamos, de intervenir, a las posibilidades de atenderlo. Entonces, lo cierto es que la obesidad, más allá de la denominación o la concepción que se tenga sobre ella, en sí misma, yo decía hace un rato, es una condición compleja por la suma de elementos que implica, y en ese sentido, y entonces entramos con el tema del psicoanálisis propiamente. En ese sentido, a la luz del psicoanálisis, la obesidad, en una primera aproximación, puede ser leída o es leída como un síntoma social, como una, digamos, de las expresiones que toma el malestar psíquico, demarcado por las condiciones de época. Y estas condiciones de época, de manera, digamos, notoria, están orientadas por una tendencia al exceso. El exceso, digamos, es uno de los rasgos distintivos de la época que está determinada por el modelo neoliberal, como un modelo económico bajo el cual, digamos, el empuje al consumismo es predominante, sin mediación, y en esta lógica, bueno, el Estado en todo caso se mantiene al margen como parte de las características que implica el mismo modelo neoliberal. Entonces, bueno, digamos, la idea de este comentario último es señalar que en una primera aproximación, la obesidad, en tanto un fenómeno complejo, a la luz del psicoanálisis, puede ser leída como un síntoma social que manifiesta uno de los rasgos o que conlleva uno de los rasgos distintivos de la época, que es la del exceso. Bueno, si esta es la situación, entonces la problemática, digamos, con respecto al tema de la obesidad, puede plantearse, digo, hay muchas maneras de leerla, pero desde la postura que a mí me interesa, digamos, señalar, la problemática puede plantearse en términos del reduccionismo, bajo el que suele ser concebida y entonces atendida, que es este reduccionismo que tiende más a un modelo médico, biologicista, eh, o, bajo esta orientación. Por supuesto que se trata de un problema de salud, o sea, digamos, más allá, por encima de la discusión de si es o no una enfermedad y bueno, todo lo que eso conlleve, por supuesto que ya implica un problema de salud en términos generales, pero bajo esta orientación, digamos, o esta tendencia a concebirla bajo un paradigma médico-biologicista de manera reducida, tiende a desconocerse el correlato psíquico o el correlato subjetivo que también está presente no en el fenómeno, sino en todo caso en la condición del cuerpo, digamos, en el uno a uno. Dicho eso, entonces, digamos, tiende a ser abordada como, ya sea como un problema social, efecto de una serie de desventajas de índole socioestructural, de aspecto socioeconómico, tales como falta de políticas públicas, a ver, como falta de políticas públicas que regulen, digamos, los aspectos socioeconómicos que favorecen o que influyen en la obesidad, como por ejemplo, relacionadas con la producción industrializada de alimentos y su comercialización, así como con falta de políticas públicas que favorezcan mejores condiciones de vida relacionadas con el ingreso, salario, servicio, educación, entre otros. Todo esto para señalar que esa es una de las aristas bajo las cuales tiende a ser abordada y a ser problematizado el fenómeno desde una, digamos, dimensión social. Por otro lado, concebida como una enfermedad, y esto es interesante, digo, ojalá que pueda transmitir la idea, que ya voy, digamos,
Bueno, es el preámbulo para detenerme en lo que plantea específicamente el psicoanálisis. Mm, eh, Decía que, por un lado, tiende a ser pensada como un problema social, por otro lado, tiende a ser concebida como una enfermedad. Desde esta concepción se plantea que eh, su tratamiento, por supuesto que tiene que ser integral, y como parte del tratamiento integral se plantea que tiene que, digamos, atenderse la dimensión psicológica que implica la obesidad. El aspecto, digamos, interesante es que esta dimensión psicológica es reducida al componente cognitivo-conductual. Y entonces se prioriza el cambio de conductas y hábitos alimentarios, y como parte de esta atención, digamos desde la orientación cognitivo-conductual, se plantea que es necesaria la prescripción del tratamiento y el manejo de problemas psicológicos, familiares y sociales. Entonces, bueno, todas las acciones terapéuticas orientadas a la atención de la obesidad, digamos, privilegian la modificación de conductas alimentarias nocivas para la salud del paciente. Bajo esta lógica, bueno, se destaca la importancia de brindar información y orientación al paciente sobre su enfermedad y los riesgos que presenta. Bueno, todo esto para decir que se propone la atención integral de la obesidad, y para su dimensión psicológica se plantea el enfoque cognitivo-conductual orientado a la reeducación del paciente mediante distintas estrategias para lograr la modificación de conductas relacionadas con la alimentación y hábitos saludables. El aspecto problemático de este planteamiento es que está orientado digamos, es un planteamiento que también se vuelve reduccionista, en tanto está orientado, digamos, a la conciencia, a la razón y a la voluntad, en todo caso, del paciente, y bajo esta orientación, bueno, se desconoce el componente subjetivo presente en muchos pacientes con obesidad, que contraría, digamos, su razón y su voluntad en torno a las medidas a adoptar para cuidar su peso. Es decir, hay muchos pacientes con obesidad que su tratamiento médico implica el control de peso, y aunque los pacientes puedan incluso tener la intención, la voluntad de apegarse a su tratamiento, no pueden. No pueden porque muchos de ellos, por ejemplo, plantean que les gana la ansiedad por comer. Y esa ansiedad, digamos, en términos razonables, en términos de la conciencia, en términos de la voluntad, no es explicable. Ni ellos mismos pueden, digamos, dar cuenta de qué les ocurre que de pronto digamos, asalta la ansiedad y entonces los lleva a comer, y los lleva a comer en demasía. Bueno, entonces decía que ese componente que nosotros en el marco del psicoanálisis podemos ubicar como el componente subjetivo o de carácter psíquico, pulsional, es desconocido bajo esta orientación, digamos, cognitivo-conductual, y se trata de un componente que es como, digamos, el aspecto interesante acá, que bueno, yo decía, contraría la razón y la voluntad de los pacientes, y no es por falta de conocimiento o no es por falta de información respecto a los cuidados que deben de tener. No es por falta de información respecto a la alimentación que es conveniente, digamos, llevar, que los pacientes, digamos, tienen complicaciones para cuidarse en el marco de lo que implica su tratamiento para el control de peso. Bueno, hay una, solo por, digamos, señalarlo también, en el marco, digamos, de la práctica médica, en la atención con estos pacientes, los médicos suelen considerar que, bueno, el personal de salud
que la dificultad más grande de los pacientes para, o sea, que están en tratamiento, que su tratamiento implica el control de peso, la dificultad más grande de los pacientes para atender ese tratamiento plantean que tiene un componente socioeconómico, es decir, para el personal de salud, digamos, los pacientes tienen dificultades para cuidarse por un tema de recursos económicos o una falta de educación o falta de recursos materiales. Bueno, eso no es así. Eh, digamos, la dificultad más importante vinculada con los pacientes para cuidarse, digamos, la vinculada directamente tiene un correlato subjetivo. Es decir, es una dificultad sin razón, digamos, o que queda por fuera de las coordenadas de la razón, la que se impone y contraría en todo caso, insisto, su voluntad de cuidarse o su voluntad de alimentarse como tendrían que hacerlo. Bueno, entonces, dicho esto, en tanto bajo la orientación cognitivo-conductual se desconoce este componente, digamos, pues bueno, es dejado al margen, este componente subjetivo que tiene que ver con ese sujeto del inconsciente es dejado al margen de las posibilidades del tratamiento. Entonces, dicho todo esto, lo que yo retomo acá que les decía, que es de Domenico Cosenza, y que, bueno, es un autor que viene, un psicoanalista, un autor que viene trabajando ya desde hace un buen par de años con el tema de los trastornos de la alimentación, es que, digamos, es importante o es necesario reconocer ese componente subjetivo en la obesidad. Eh, y bueno, yo planteo que, digamos, es importante reconocerlo como un elemento que está presente, tanto, a ver, que puede estar presente tanto en su configuración como en algunas, digamos, maneras de sostenerse esta condición del cuerpo. Entonces, tratando de orientar la intervención ya más propiamente a lo que tiene que ver con el psicoanálisis, hace un momento yo decía, bueno, la obesidad en una primera aproximación puede ser leída como un síntoma social, pero si somos más finos, a la luz del psicoanálisis, la obesidad deja de ser concebida como un fenómeno o como una pandemia, y la propuesta en todo caso es tomar distancia de la concepción fenomenológica de la obesidad para abordarla, digamos, en el marco de su singularidad, es decir, en función de lo que la práctica clínica con estos pacientes muestra, y lo que muestra la práctica clínica es que en todo caso, aunque el fenómeno engloba, digamos, una manifestación de manera fina, se trata, es decir, en la clínica o en la práctica clínica, se trata de formas o de manifestaciones o de distintas expresiones de la obesidad. Es decir, que se trata de distintas, ¿cómo plantearlo de otra manera? Eso, de distintas formas de la obesidad. Que no se trata, digamos, de una categoría diagnóstica cuyas implicaciones puedan ser generalizables para todos los pacientes. En este sentido, entonces, Domenico Cosenza va a plantear que, bueno, es importante, digamos, ubicar que la obesidad, en principio, puede, digamos, manifestarse en la clínica propiamente bajo dos connotaciones. Puede ser como un síntoma clásico o puede ser como un síntoma contemporáneo. Él plantea que, bueno, digamos,
estas manifestaciones de la obesidad, digamos, es posible discernirlas en función de la relación del sujeto con el lenguaje, con su palabra, pues bueno, en función de sus modalidades de goce. Es decir, es posible discernirlas solo a partir de la singularidad en juego. La manifestación de la obesidad como un síntoma clásico, digamos, implica que la obesidad conlleva, digamos, bueno, que la obesidad es una manifestación sintomática que conlleva un mensaje, es decir, el síntoma como una metáfora que conlleva un mensaje que es dirigido al otro y un mensaje que está, digamos, que demanda un desciframiento. Esta forma de obesidad constituye una condición que divide al sujeto que la presenta, y en ese sentido podemos plantear que se trata de un síntoma que también tiene un carácter egodistónico. Esta forma, digamos, es la menos común en la que se presenta la obesidad en la clínica, en la clínica actual. Lo que plantea, digamos, Cosenza es que, bueno, esta modalidad, por supuesto que nos coloca o coloca al sujeto del lado de la neurosis, y en ese entendido, entonces la obesidad puede ser, digamos, una de las manifestaciones sintomáticas de la histeria, en tanto hay un mensaje que se dirige al otro, y yo insisto que se trata de un mensaje que está orientado, está destinado a ser descifrado. Bueno, viene la otra forma bajo la que puede, digamos, presentarse la obesidad y que es la de un síntoma contemporáneo o un síntoma actual. Esta, digamos, presentación del síntoma implica, o su principal característica, es la prevalencia de un goce que prescinde del lazo social. Se trata de manifestaciones del malestar psíquico, del malestar subjetivo, que son efecto de la época, considerando que la época se orienta por el discurso capitalista y que tiende a promover el goce hasta sus últimas consecuencias. Bajo esta lógica y en nombre del derecho a la individualidad y a la libertad, entonces digamos, hay una promoción del goce, un empuje, digamos, al goce, y en ese, digamos, empuje, entonces la obesidad es una de las manifestaciones que toma esas características de la época para configurarse. Esta modalidad de presentación del síntoma es egosintónica en tanto no causa efecto de división en el sujeto y por tanto no llama a un saber. Bajo esta lógica no hay un llamado a saber del goce del otro, que como plantea Lacan, bueno, ese saber del goce se encuentra en el inconsciente o remite al inconsciente, y en esa medida entonces no hay posibilidad de interrogarse sobre el, digamos, eso de lo propio que puede causar sufrimiento y puede tornarse hasta funesto. Tampoco, digamos, el sujeto queda dividido por ello. Bajo esta modalidad, entonces, el síntoma conlleva incluso la suposición de un dominio del propio ser que se intensifica cuanto más radical es el síntoma. Digamos, bajo esta orientación, el síntoma no causa sufrimiento, e incluso el sujeto parece, digamos, no estar advertido de las repercusiones que la obesidad
puede ocasionar en el plano de su salud incluso. Entonces, bueno, lo que digamos, el planteamiento que Cosenza hace sobre esta modalidad del síntoma es que no hay, digamos, ni implicación subjetiva ni responsabilidad del sujeto respecto a su propio síntoma, y entonces puede ubicarse la denegación y el rechazo del inconsciente como una característica en esta forma tan específica de presentación de la obesidad. Dicho eso, entonces puede, digamos, considerarse que el síntoma contemporáneo se presenta digamos, como una manifestación sin mensaje, una manifestación subjetiva, sin mensaje, sin un llamado al otro, y entonces dificulta cualquier demanda dirigida al otro y por consecuencia la posibilidad de articulación de una transferencia simbólica en el marco del trabajo analítico. Entonces, cuando la transferencia puede, digamos, presentarse en estos casos, predomina su polo imaginario y especular, y bueno, bajo esta modalidad, digamos, bajo esta modalidad de manifestación del síntoma, queda encubierta la estructura. Es decir, dicho de otra manera, cuando la obesidad se presenta con estas características y que entonces quedaría como un síntoma contemporáneo, un síntoma actual, no es posible en un primer momento discernir la estructura en juego. Puede ser que se trate de una neurosis o puede ser que se trate de una, digamos, psicosis, y en ese sentido el planteamiento se trata de poder ubicar en la finura de la clínica a qué estructura remite este síntoma para poder orientar el tratamiento. Otra, digamos, de las modalidades o de las modalidades bajo las que puede presentarse la obesidad, también puede ser como una suplencia, que estaríamos en el campo de la psicosis, y el planteamiento acá es un tanto como el de la anorexia, cuando también se torna una suplencia en la psicosis, que es una modalidad, digamos, de solución que el sujeto con esta estructura encontró y tiene para hacerse de una identidad y para, digamos, mantenerse enlazado con el otro. Cuando el planteamiento que hace Cosenza al respecto es cuando la obesidad corresponde, digamos, a una suplencia, cuando estamos en el campo, cuando se trata de una obesidad que corresponde a una psicosis de estructura, por supuesto que no se trata de desarticular digamos, la solución, no se trata de desarticular el síntoma, se trata, digamos, de posibilitar modulaciones o posibilitar, como digamos, disminuir la intensidad compulsiva del síntoma que tiene que ver con la hiperingesta, de manera que puede arriesgar la vida del sujeto. A diferencia del campo de la neurosis, que bueno, en el campo de la neurosis, por supuesto que de lo que se trata es en sentido irreductible, de la deconstrucción del síntoma. Entonces, para ir, digamos, cerrando y poder comentar un par de viñetas muy, muy puntuales, bueno, podemos decir que a la luz del psicoanálisis, entonces, hay un distanciamiento con respecto a la obesidad como un fenómeno, y el planteamiento es reconocer la dimensión subjetiva presente en esta condición del cuerpo y, digamos, ofrecer un tratamiento acorde a la singularidad
del sujeto en juego, en función, por supuesto, que de la estructura, a fin de generar condiciones que le permitan al sujeto, sobre todo, y tú lo decías muy bien al principio, Erika, sobre todo cuando esta condición del cuerpo está tornándose problemática para el sujeto, aunque no necesariamente haya malestar de por medio. Es decir, tenemos sujetos con un cuerpo con obesidad que, aunque tengan serias complicaciones en el plano de la salud, no necesariamente experimentan malestar subjetivo al respecto. Digamos, se trata de sujetos en los que hay una especie, digamos, de distanciamiento o separación entre la condición del cuerpo y los efectos que en el plano de la salud, digamos, ocasiona ese cuerpo, de manera que hay una especie de ¿cómo decirlo?, de desarticulación, de vacío. Bueno, ahorita voy a comentar como una situación muy específica para tratar de ejemplificarlo, pero bueno, acá regresando a como hacer una especie de cierre, digamos que el planteamiento es, o la idea que me interesa, digamos, pues bueno, poner al trabajo y seguirla elaborando, es retomando digamos, este señalamiento de Domenico Cosenza, que bueno, cuando se habla de obesidad, es necesario en todo momento ubicar la particularidad del síntoma en el sujeto y la relación de este con el otro del goce, en tanto, sin estas coordenadas, no es posible ubicar, digamos, cuál es la función del síntoma para el sujeto. Domenico Cosenza plantea, bueno, a mí me parece que hace un planteamiento muy interesante cuando al señalar que hay formas, digamos, de obesidad en las que, bueno, él no dice hay formas, él dice en la obesidad propiamente no puede pensarse la intervención, digamos, nutricional o dietética sin antes, y mucho menos quirúrgica, sin antes ubicar en términos estructurales, en la relación del sujeto con el lenguaje, con su palabra, de qué estructura se trata. No es posible, digamos, pretender desarticular un síntoma sin ubicar cuál es la función de esta condición del cuerpo para el sujeto en juego. Y en este sentido, el planteamiento que a mí me parece muy interesante, señala él, en la obesidad propiamente es insostenible pretender el tratamiento a través de la intervención dietética sin acoger a ese sujeto del inconsciente y bueno, otra vez, ¿no? Sin poder ubicar los recursos de los que ese sujeto dispone, en todo caso, para poder sostener un tratamiento nutricional o de cualquier otra índole. Y acá, bueno, solo lo comento, se me pasó decirlo al principio, pero solo para comentarlo, digamos, de manera colateral, aunque me parece que es importante, la clínica y el tratamiento de la obesidad propiamente se le conoce como una clínica del fracaso, en tanto el fracaso al tratamiento digamos, es la condición recurrente, es la tendencia. Y en ese sentido, bueno, es que planteado este planteamiento que hace Domenico Cosenza sobre, bueno, pretender atender esta condición del cuerpo sin ubicar, digamos, la estructura del sujeto para determinar la función de la obesidad en el sujeto y las posibilidades del sujeto para poder, en todo caso, sostener un tratamiento es fundamental. De lo contrario, el tratamiento a través de la intervención nutricional o quirúrgica o de cualquier otra índole es insostenible. Y bueno,
quizá, digo, tengo como varias ideas, pero estoy viendo el tema del tiempo, creo que ya me pasé por demás. Solo quiero decir un par de ideas y con eso termino. Es una clínica, digamos, que supone muchos retos. El planteamiento es, bueno, a mí me parece que es una invitación, o para mí es una invitación, de Domenico Cosenza, y lo cito tanto porque es el autor, al menos en psicoanálisis, que es un psicoanalista, que es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la orientación lacaniana y demás, es el autor, digamos, que más trabajo tiene con respecto al tema de la obesidad. Y entonces, digamos, a mí pues bueno, me parece valioso el planteamiento, porque el planteamiento de él es, hay mucho por hacer sobre esta, digamos, hay mucho por hacer en esta clínica. Eh, Esto que les decía hace un rato sobre los psicoanalistas, dicen muy poco sobre la obesidad específicamente, se ha dicho muy poco, es una clínica, digamos, oscura, y en ese sentido, pues bueno, digamos, es una clínica que conlleva retos, y un par de retos que a mí me parece importante poder situar tiene que ver con poder lograr, no sé, ¿no? Poder lograr la interlocución con los otros campos del conocimiento que también, digamos, están interesados en atender esta condición del cuerpo, es decir, con la medicina, con la nutrición y con todos los demás campos del conocimiento. Y por otro lado, me parece que, bueno, es una clínica que en principio a mí me interroga sobre decía yo hace un rato, la relación del sujeto con su cuerpo. Les decía que, bueno, como a manera de comentar un par de viñetas muy puntuales, pensaba en por un lado, como a manera de ilustrar, digamos, esta manifestación, en todo caso, eh, mm, eh, histérica de la obesidad, o esta manifestación en la obesidad bajo la lógica del síntoma clásico. este, Pensaba en una niña que atendí hace un par de años, a ver, una niña era pequeña, tendría 6, 7 años, y tenía más de 60 kilos de peso, estaba en obesidad. Entonces, el punto acá, digamos, que me interesa situar es que esta niña, digamos, yo la eh, atiendo porque la historia muy rápidamente es esta. La niña empezaba a tener muchas dificultades a la hora de dormir, de manera que empezaba ya a ahogarse cuando estaba dormida. Entonces los papás la llevaron al médico, y el médico fue quien sugirió que la llevaran a atención nutricional. Fue, digamos, yo estaba muy interesada les decía, desde hace un par de años en la clínica, digamos, en la atención con estos pacientes. Entonces, bueno, yo tenía contacto con la clínica nutricional que estaba atendiendo a esta niña, y bueno, fue el nutriólogo en todo caso el que sugirió a los padres que la niña, digamos, también la atendiera yo. Por supuesto que esta, digamos, sugerencia, pues bueno, fue con el nutriólogo sugiere, y la madre en realidad es la que aceptó. Entonces, el aspecto interesante es que, digamos, la madre aceptó, y lo que empieza a ponerse, bueno, ni siquiera fue un tratamiento propiamente, digo, fue una serie de entrevistas que no pudo, bueno, eso, se quedó la intervención en la lógica de las entrevistas, y no pude o no fue posible, digamos, llevarla más allá. Pero el aspecto interesante es que al principio, digamos, la niña estaba completamente silenciosa, callada, muda, digamos. En general en las sesiones de entrevista decía muy poco. Y lo interesante es que conforme transcurren las entrevistas,
niña empieza a hablar, digamos que además, bueno, para mí fue muy interesante y también, pues bueno, como muy eh, enseñante. Eh, eh, Conforme transcurren las entrevistas, ella empieza, digamos, a hablar de lo incómodo que le resultaba tener el peso que tenía, y entonces le resultaba incómodo por el tema de la dificultad que eso le causaba para relacionarse con otras niñas. Y entonces comienza a ponerse en juego, digamos, lo que tiene que ver con el tema del imaginario, de verse bonita, de lucir, pues así, bonita, de verse bien. Y había una insistencia en ella respecto a que la mamá la obligaba a que se pusiera, entre otras cosas, la ropa que la mamá le elegía. Y la niña decía, pero bueno, yo no quiero ponerme la ropa que ella me compra porque a mí no me gusta y ya se lo he dicho, pero no me escucha. Entonces, digamos acá, lo que empieza a ponerse en juego es que ella, como decir, empieza a poder plantearle a la mamá su postura con respecto, digamos, a las elecciones que la madre en este caso hacía para la niña, y eran elecciones en las que, bueno, quedaba, digamos, por fuera ella como sujeto, es decir, la mamá le decía lo que tenía que ponerse, lo que tenía que hacer, entonces no contaba, digamos, la palabra de la niña. Les decía que el aspecto interesante con todo esto, conforme transcurren las entrevistas, es que la niña empieza, digamos, a plantear este desacuerdo, este disgusto con su cuerpo, y la cosa más interesante es que entonces empieza a pedirle a la mamá que la lleve a caminar con ella muy temprano. La mamá salía a caminar a las 6 de la mañana, la niña entraba a la escuela a las 8, pero había que irse muy temprano por el tema de la distancia, en fin. Y la niña planteaba que, bueno, ella se despertaba a poco antes de las 6 para estar lista, y entonces la mamá empezó a llevársela, pero luego era la mamá la que se quedaba dormida, de manera que, bueno, la niña no salía a caminar, por ejemplo, ¿no? Y así como eso, bueno, con respecto al tema, digamos, de la alimentación, en este caso, bueno, una niña, el tema de la alimentación, un cuerpo con obesidad, y el lugar, digamos, de la madre en toda esta configuración, el lugar del padre, planteaba la niña, bueno, el nutriólogo me dice que no coma tales alimentos, y mi papá me llevó el desayuno a la escuela, y en el desayuno eran enchiladas. Y así como eso podía decir, bueno, ya, eh, no sé, mi mamá compra tamales para la comida porque no hizo de comer, aunque el nutriólogo dice que, bueno, no puedo comer o no debo comer tamales, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero señalar acá de manera muy específica es cómo, digamos, en esta chiquita empieza a ponerse en juego un tema de malestar con su propia condición del cuerpo, y por lo tanto empieza, digamos, a desplegarse lo voy a plantear así, empieza a desplegarse como digamos, modalidades o cambios en sus modalidades de funcionamiento consecuentes con ese malestar que empieza a ocasionarle esa conformación del cuerpo, de manera que, bueno, empieza, digamos, a ser consecuente con ese malestar, a tratar de cuidar, digamos, a establecer en todo caso otra, apostarle por otra condición del cuerpo. Y bueno, eso como una apuesta. Y bueno, termino, que ya por demás me pasé, pero termino con un último, digamos, con una última viñeta sobre el tema de, bueno, cómo la obesidad
puede estar causando detrimento a la salud, pero hay una especie de digamos, separación o desconocimiento entre el sujeto y las afectaciones que el cuerpo puede estar ocasionándole en el plano de la salud. Eh, Esta fue una mujer que, digamos que en realidad solo entrevisté una ocasión y bueno, esta mujer, digamos, estaba con un peso de más de 100 kilos, no recuerdo si 102 o 116, pero era una mujer muy, muy afectada por el dolor, digamos, de articulaciones, todo el dolor a nivel del sistema musculoesquelético, y entonces ella decía y específicamente planteó, el médico dice que peso ciento y tantos kilos y que por eso me duele todo el cuerpo. Yo me pregunto dónde está el peso que dice el médico que tengo. Bueno, cuando ella plantea eso, me pregunto dónde está el peso que dice el médico que tengo, digamos, esa expresión es por demás, digamos, disonante con respecto a su condición del cuerpo. Entonces, bueno, esto solo digamos, señalar cómo no necesariamente esta condición del cuerpo, aunque esté ocasionando daños a la salud, puede generar malestar en términos subjetivos. Bueno, Eric, pues creo que es momento por demás de terminar, entonces, pues bueno, gracias. Sí, no. Este, a ver. Eh, ok, bueno, es que es muy interesante todo lo que estás reflexionando y que, bueno, a mí me hace pensar varias cosas, ¿no? Una es esta cuestión de lo del goce, como bien lo ejemplificaste acá en el caso de esta niña, es decir, como que algo obedecía en esta cuestión familiar que la niña tuviera ese síntoma o ese padecimiento, que la madre le pusiera una ropa, tal, ¿no? Y entonces ahí, como dices, borraba a esta niña como sujeto, con la niña que ella quería, deseaba verse, ser y elegir ropa, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pero bueno, por decirlo así, en la cuestión del goce se trata que es la satisfacción del otro eh, en una serie de cosas y que entonces esa satisfacción, aunque sea dolorosa para la persona, o sea, por lo tanto sintomática y repetitiva, obedece a que se repita, ¿no? Y que sea allí instalada, ¿no? Por eso en los tratamientos se busca llegar a esta cuestión de la división subjetiva, donde haya un sujeto que pueda elegir y hacer y demás. Eh, y porque, bueno, muchas de estas cosas vendrán a su vez heredadas en las cuestiones familiares, ¿no? Como las madres eligen todo de las hijas o hacen todo de las hijas. Y bueno, quién sabe qué otras cosas es mucho más complejo, ¿no? No es cierto, pero sí quería como resaltar esta cuestión de lo del goce y lo repetitivo y que no tiene nada que ver eh, con que sea bueno o con que sea malo para una persona, ¿no? Entonces es ahí donde tú decías otra cosa, por ejemplo, no sé, vamos a pensar en un caso donde hay violencia, o sea, hay muchas afecciones, esto de la comorbilidad, a lo mejor la madre es depresiva, el padre es alcohólico, hay antecedentes de abuso sexual, etcétera. Y llega allí alguien a la adolescencia, en la adolescencia, y se desata una obesidad. Entonces, es la manera en que tenía esa persona, ya sea como para
resguardarse, defenderse, algo allí para hacer. Y entonces es ahí lo peligroso, que si se tratan síntomas donde evitarle el consumo de manera violenta, forzarlo como los tratamientos, como otros tratamientos que quieren desarticular primero el síntoma, entonces ahí se dispara algo grave, ¿no? Ya sea una psicosis, que era lo que decías, como pérdida de contacto con la realidad, un intento de suicidio, cosas graves porque no se entiende, o sea, no se decodifica el mensaje, como bien decías, de eso de la obesidad, ¿no? Hay algo allí que entonces es lo importantísimo del psicoanálisis, que es que el sujeto pueda saber lo que no sabe que sabe, ¿no? O sea, entonces, ¿y qué sería eso? Que a lo mejor los padres lo omiten, los padres lo ignoran como sujeto, le imponen otras cosas, entonces, bueno, el síntoma responde a algo, ¿no? Y que es en la construcción de un dispositivo donde eh, se dará esto de la, como cura por la palabra, ¿no? Bueno, es ahí lo que yo pensaba, y tenemos un comentario. Si hubiera más preguntas, pues las pueden hacer. Ahora es momento, este tema da para mucho, es muy interesante. Y bueno, el comentario que tenemos nos dice, ¿cómo hacer cuando se sabe qué es sano y qué no es sano? Es decir, qué engorda y qué no engorda. O sea, aparentemente allí se sabe, ¿no? Y sin embargo, no se puede hacer una dieta y no se puede cambiar de hábitos, ¿no? Entonces, bueno, eso da para mucho, ¿no? Aparentemente se sabe que sí, que no, y sin embargo no se puede. ¿Quieres extender más la idea, algo? Sí, bueno, solo digamos comentar o retomar la idea que hace un rato planteaba sobre justo esa, me parece que es la fórmula, digamos, más propia de la neurosis, es el decir el tema de quiero pero no puedo. Entonces, me parece que, a ver, la fórmula propia de la neurosis, específicamente del síntoma en la neurosis, y si partimos de la idea de que el síntoma es una metáfora o es un mensaje que toma, en todo caso, las, digamos, coordenadas o algunas de las coordenadas de la época para manifestarse, entonces podríamos, a la pregunta muy específica, ¿cómo hacer para saber lo que ya sabemos que tendríamos que comer, digamos, y sin embargo no lo hacemos? ¿Cómo hacer? Bueno, me parece que si esa división se reconoce y está tomando dimensiones problemáticas, pues es justo la ocasión para pensar en una, digamos, en poner al trabajo esa dificultad sobre quiero pero no puedo, en el marco del dispositivo analítico, que es el dispositivo, que lo decías hace rato muy bien, en el que, pues bueno, se trata de intervenir a través de la palabra. Entonces, bueno, nada, que a mí me resulta por demás interesante cómo este elemento se desconoce, es decir, no es por falta de conocimiento que haya una dificultad, lo voy a plantear así, para cuidarse, para alimentarse bien. No, no es falta de información, no es falta de conocimiento. Me parece que en muchos casos, y que ese es el planteamiento que hace Domenico Cosenza y que a mí me interesa transmitir, en muchos casos la obesidad se torna una manifestación sintomática propia del campo de la neurosis. Y bueno, ya sabemos nosotros que compartimos, digamos, estas coordenadas o este marco de orientación, ya sabemos que el síntoma en sí mismo es reacio, es decir, el sujeto
difícilmente está en condiciones de conmoverse en función de su síntoma. Es decir, no fácilmente el sujeto pone al trabajo su síntoma, no fácilmente está dispuesto a renunciar al síntoma. Bueno, eso es lo que podría plantear. Sí, claro. ¿Y qué es lo que pasa en todo tratamiento, no? O sea, una cosa es la queja y otra cosa es ponerse a trabajar en él y hacer cambios, ¿no? ¿Qué es lo que decías que se quedaron en entrevistas y luego esta mamá ya no quiso trabajar, ¿no? Ya hubo Sí. cosas allí, que no. Y también me quedaba pensando en estas eh, cosas como de la obesidad, que bueno, que habrá que ver qué pasa, ¿no? O sea, porque no es lo mismo, eh, o sea, por eso, bueno, el psicoanálisis también es una manera de historizar lo que pasó cuando se desencadenó. No es lo mismo como quedarse solo en casa y la tristeza y comer, a comer como por enojo. No es lo mismo como personas como que hasta que no acabes de hacer tal, ¿no? Como castigo, la comida con el castigo, puedes comer. También otra cosa, cuando las personas se ponen en pareja y se viven juntos, luego engordan, también, ¿no? O sea, también hay una cuestión allí, pero que va del lado de la subjetividad, que es entonces, bueno, ¿y para la persona qué es? O sea, nosotros no podemos decir como dar por sentado que es una cosa, sino que la persona tendrá que describirlo. Y bueno, por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿la obesidad tiene que ver con la genética del paciente? O sea, como pregunta. Eh, y por ejemplo, ¿qué pasaría si la mayoría de los familiares, de sus familiares son obesos y suelen ser abuelos, tíos y gente que no vive con la persona? Este, o sea, bueno, no sé si los que estén gordos o no, pero ¿qué pasa como en eso de las familias donde impera esta cuestión de la obesidad o qué pasa? Bueno, lo primero es decir, hay un componente genético en el tema de la obesidad, sin duda hay un componente, digamos, bueno, sin duda, en términos, digamos, de lo que plantea el discurso médico, es decir, sí es importante plantear o reconocer que es una condición compleja. Y así como hay un componente genético, insisto, hay un componente subjetivo, y este componente subjetivo, en sentido, digamos, irreductible, no, ¿cómo decirlo? No, no depende o no son los responsables, digamos, de ese componente subjetivo, no son los responsables los padres, la familia, los hermanos, en fin. En todo caso, es, eh, a ver, ¿cómo plantearlo? La, la, cuando la obesidad, creo que esta diferencia sí es importante situarla, desde el planteamiento de la medicina, de la nutrición, hay dos formas de obesidad, la endógena y la exógena. La exógena, que es la más común, tiene que ver con esta condición del cuerpo a partir de una hiperingesta. Esta, digamos, hiperingesta en sentido irreductible, con todo lo problemático que eso puede hacer y toda la discusión que pueda generar, sobre todo para otros discursos, en esa hiperingesta en sentido irreductible está implicado el sujeto. Es decir, el sujeto que a través de esa forma de relacionarse con el alimento, digamos, pone en juego una satisfacción
que nosotros en psicoanálisis decimos pulsional o una satisfacción placentera. Sí, digamos, bueno, me parece que acá, desde el campo del psicoanálisis, nos orientamos por esa, ¿cómo plantearlo? Por esa implicación del propio sujeto con respecto a lo que le ocurre, en este caso podemos decir con respecto a su síntoma o a su padecimiento, más allá o por encima de todas las externalidades que, digamos, en las que se encuentre ese sujeto. Es decir, de fondo, lo determinante no es si los padres estuvieron o no, si los abuelos, si los tíos, si proviene de toda una familia, digamos, de esta condición del cuerpo, porque creo, o sea, no es que se trate, digamos, ni de estigmatizar la obesidad, ni de decir, bueno, todos los que tienen obesidad están enfermos, todos los que tienen obesidad ameritan o tienen que ir a tratamiento para atender la dimensión subjetiva de esta condición del cuerpo. No, no. Me parece que acá lo importante a reconocer, digamos, es que, y yo insisto, con todo lo problemático que puede ser esto, que cuando la obesidad se torna problemática para el sujeto o para la salud de quien la porta, es cuando es conveniente, digamos, atenderla considerando su dimensión subjetiva. No parto de la idea de decir, bueno, que todos, ¿no? Todos necesitan terapia. Bueno, no. Hay personas que, digamos, se las arreglan muy bien sin pasar por un proceso analítico en general, ¿no? O sea, en general en la vida. Sin pasar por un proceso analítico, sin pasar por un proceso terapéutico, porque, bueno, han encontrado formas de solución que les permiten andar, pues eso, contentos, bien, en fin, hacerse una vida y seguir avanzando y, en fin, me parece que acá, bueno, yo situaría eso, considerar la dimensión subjetiva de la obesidad, o sea, la atención de la dimensión subjetiva de la obesidad cuando esta condición del cuerpo produce malestar, sea malestar en términos subjetivos, es decir, que hay una división en el sujeto de manera que reconoce que no se encuentra bien con esa condición del cuerpo, o bien cuando esa condición del cuerpo representa una, digamos, cuando está afectando la salud del que la padece, aunque no necesariamente el sujeto presente malestar con esa condición del cuerpo. Lo digo, les digo algo muy rápidamente. Me acordé del caso de una colega que planteaba que ella recibió por mucho tiempo a una mujer con obesidad. Era una, digamos, estructura psicótica. Y esta mujer llega digamos, a ser atendida a un hospital por toda una serie de complicaciones, por demás gravosas, relacionadas con la dimensión que tenía del cuerpo, pero en términos subjetivos, esa condición del cuerpo para esta mujer no, nada, ¿no? O sea, no le resultaba problemática. Bueno, esto para situar cómo digamos, esta condición del cuerpo puede estar ocasionando complicaciones serias a nivel de la salud y no necesariamente hay registro en términos del sujeto de esa, digamos, de ese deterioro, de esas complicaciones en el plano de la salud. Bueno, en esos casos, por supuesto que también es fundamental, digamos, brindar tratamiento en esa dimensión subjetiva. No sé, bueno, espero no haberme desviado de la respuesta, pero sí, sin duda, bueno, desde el discurso médico se dice sí hay un componente genético también en la obesidad, sobre todo, hay una
cuando se trata de una obesidad endógena indiscutiblemente y bueno, en lo demás se abre la discusión porque hay quien dice, bueno, hay una tendencia, o sea, ¿no? Si se tienen padres con obesidad o padres obesos, en términos, digamos, genéticos, hay una predisposición a desarrollar esa condición y bueno, digo que ahí se abre toda una discusión porque hay propuestas desde la nutrición que dicen no es una, digamos, no necesariamente, entonces bueno, no sé, no nos metemos con esas, digamos, aristas que es interesante, plantea Domenico Cosenza que, digamos, en términos epistemológicos, la obesidad en sí misma todavía no está, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, Todavía no está construida. Hay una serie, en todo caso, de discordancias o de contraposturas con respecto a la obesidad, de manera que todavía, eso es súper interesante, digamos, el concepto en sí mismo todavía no hay consenso con respecto al concepto en sí mismo. Bueno, eso por supuesto, bueno, a mí me parece que es interesante y que traza sus propias complicaciones. Entre eso esta diversidad de posturas, ¿no? Para atenderla. Sí, claro. Y por esto, bueno, ya también a manera de cierre, pues es muy importante que el síntoma es diferente como, bueno, sí aquello que hace un síntoma, un padecimiento, diferente a hacer ya un síntoma analítico, aquello que la persona, porque ciertamente como tú decías, hay personas que pueden tener sobrepeso y obesidad, pero son totalmente funcionales, en muchas cosas muy bien, o sea, no hay ningún problema como del peso, ¿no? Y ni tampoco, pues hasta como físicamente ni nada, ya a lo mejor hasta otra edad ya más grande y bajan de peso, o sea, es como, ya está. No todo tiene que ser un problema, ¿no? Y la cuestión del síntoma analítico será otra, pues, o sea, será, por ejemplo, como algo de la angustia y la voracidad y del enojo y maneras como de la tristeza y que de allí se vaya haciendo un síntoma como en esa cuestión y la imagen misma corporal y otras cosas que son lo que dan una dirección a un tratamiento, ¿no? Y se harán los cambios que se tengan que hacer, ¿no? Bueno, allí. Y bueno, por último, este comentario que nos dicen, bueno, pues desde ahí también la comercialización le parece innecesaria y que hayan etiquetado los hexágonos negros en los alimentos, ¿no? Con cuánta azúcar, grasas, etcétera, ¿no? Que en lugar de esas medidas, cuando tú hablas como de las políticas de prevención y demás, sería como más conveniente la alimentación, la alimentación desde la infancia y ver el lado emocional, ¿no? Desde los niños, o sea, como más cosas allí, ¿no? Como que habrían que poner, bueno, bueno, pues acá ya estamos en tiempo, pues muy agradable, muchas gracias, Mili, por tu participación. Es un tema muy, muy interesante, muy estigmatizante, muy, como tú dices, muy como del fracaso, muy, también muy excluyente, pero bueno, entonces pues también parte de lo que queremos acá en Clínica del Sujeto es hacer una difusión de temas, ponerlos eh, en reflexión, a circularlo de otra vuelta, ¿no? Y bueno, por último, mañana les queremos invitar a nuestra siguiente charla que se titula El acto analítico y la ética del analista a cargo de la psicoanalista argentina Estela Maris Rivadero. Va a estar muy interesante, va a ser a las 5 de la tarde, hora México. 20 horas, 8 de la noche, hora argentina.
Y pues bueno, cualquier cosa nos dejan sus comentarios y pues bueno, buenas noches, gracias. Gracias, un gusto y hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao.